Sin duda, uno de los lugares más intrigantes para los visitantes que acuden a Ollantaytambo es el sector antiguo, denominado como Incamisana. También es cierto que se le conoce como el Templo del Cóndor, por la figura de un cúntur, que parece haber sido tallado en la misma montaña, por una cultura muy antigua. El sector luego fue aprovechado para esculpir con mucha maestría en el farallón una serie de cavidades y pisos que según algunos actuarían como una especie de calendarios astronómicos, debido a la aparición del sol que proyecta diferentes sombras y que da una representación de hierofanías o cinemática andina, cuando el sol se comunicaba con los seres humanos, con los pontífices de Ollantaytambo, quienes llamaban a este lugar Inti Cowarina, que significa de donde se observa el sol, una suerte de instrumento gnomónico. Muy bien, vamos ingresando entonces a la zona, una zona muy antigua. Creo que es la más enigmática, la más intrigante, y es a la donde pocas personas se dan el tiempo de ir, y creo que para mí es la más interesante. Esta zona está llena de caminos rituales, de graderías que supuestamente conducen a lugares truncos o esa especie de ermitas que generan un juego de luces interesantes, pero justamente aquí se escondería el secreto del dios Illapa, de cómo dominaron, tal vez gracias al dios de la energía del trueno, cómo dominaron la plasticidad de la piedra. Estos le dicen también el Templo del Cóndor, aquí en Ollantaytambo. Vamos. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, gracias, nos han compartido unas imágenes muy interesantes acá en el Templo del Cóndor. Le llaman el Templo del Cóndor porque se ve un cóndor de diferentes partes. Vamos a enfocar. Ahí tenemos el cóndor, una parte, ¿no? Hemos filmado de otro lugar, ahí se ve claramente el pico, es muy interesante, y tiene otros momentos donde se ve también mejor. Ahí está. Ahora vamos a ver que hay como una especie de, trabajo megalítico por todo este lugar, que ya en otros reportajes lo hemos mostrado. Vamos a ver este sector de piedras. Muy impresionante, esos muros perfectos que nos traen a la memoria un poco Tiahuanaco, Sacsayhuamán partes, sobre todo Tiahuanaco, Coricancha, perdón. Y podemos ver esta piedra, estos cortes, pues, que son realmente precisos, exactos, muy interesantes, ¿no? Y cuando uno va levantando la vista, te vas a ir encontrando con estas especies de sillerías o paredes de donde parece que hubieran extraído con un corte quirúrgico la piedra, y es una piedra bastante lisa. Ahí vemos otra ahí encima, y justamente por ese sector más o menos es donde vamos a encontrar como una especie de piso ajedrezado, como que lo hubieran cortado. Bueno, acá podemos ver también más de esas estructuras realmente enigmáticas. Ahí está. Aquí, ¿no? Otros como dinteles caídos.
Aquí tenemos los dinteles medio caídos. Y ahora vamos a venir por este sector. Seguimos encontrando el área megalítica. Y vamos a encontrar también cómo da la impresión de que estas graderías, todos estos, digan, protuberancias, escalinatas, como hemos visto en otras partes de nuestros recorridos, son como una especie de camino ritual. Y justamente aquí mismo, donde ustedes pueden ver esta piedra que tiene como una especie de triángulo, ahí en la base, aquí podemos ver que en la base se encuentra lo que hemos filmado, y también gracias a Rumi, nuestro amigo, que ha podido hacer unas tomas más de cerca. Y cómo no, en alguna entrevista con nuestro querido compañero Giacomo Longato, él tiene una foto también muy impresionante que compartió en una entrevista donde se ve este corte quirúrgico, este corte exacto, como si se tratara de dos cosas: o que la piedra hubiera sido blanda y que hubieran aplicado como una especie de rayo láser, o como que le hubieran cortado, ¿no? Como que si fuera un queso. Pero también se ve que el corte se ha ido para un costado y tiene una ligera variación, un ligero, digamos, error, por decirlo así, y ahí se ve el corte, el tipo de corte, el tipo de herramienta que han usado, que hasta el momento permanece todavía siendo un enigma, ¿no? Y es un enigma de los incas, de su arquitectura. Algunos le llaman pre-incas o antediluvianos. Nosotros le denominamos, según como hemos leído en algunos libros, los incas paleolíticos, los incas más antiguos, ¿no? Y que tal vez ya con los pasar de los años pues se ha perdido esa, digamos, esa tecnología, ¿no? O se ha olvidado. Bueno, por este lado también tenemos al dios Tunupa. También es un lugar muy bonito como para visitar. Justamente ahí al costado de las colcas vamos ahí a ver el rostro de este antiguo dios tan especial, que para algunos es el mismo Viracocha o el hijo de Viracocha, o incluso para otros es pues el rayo, Yapa o el Equeco también, ¿no? Bueno, ahí lo podemos ver. Ahí está Viracocha. Pero lo que resulta curioso es que justo Viracocha, si ustedes se dan cuenta, está mirando exactamente a este sector, al corte de precisión tipo láser, ¿no? O tipo diamante, en el templo del Cóndor. Siguiendo en esta zona, la que yo le llamo, la que le llamaba antediluviana, paleolítica, hasta influencia tiahuanaco, como hemos visto, ¿no? Acá podemos ver todo este sector de piedras finamente talladas, muy pesadas. Ahí está. Vamos a poder apreciar algo también muy importante, que es esta huaca. Esta huaca tiene algo muy realmente destacable. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, está en el medio de todo y alrededor hay construcción, como una especie de reverencia, ¿no? Como dice el señor Gamarra, como que esta roca amablemente es abrazada por otro tipo de tiempos, ¿no? No llamémosle cultura, pero sí de otros tiempos, otros seres humanos de otros tiempos que han vivido aquí también y que han abrazado a estas antiguas huacas, ¿no? Ahí podemos ver una. Generalmente este tipo de estructuras tienen poder, fuerza viva. Es como que las rocas, al salir, al explosionar, al erupcionar, al buscar la superficie, han logrado de las mismas entrañas de la tierra
sacar energía, ¿no? Y conducirla al exterior. Entonces, ese tipo de energía tal vez podían aprovecharla para algo. Ahora, justamente también viendo unos TikToks que había hecho Rumi, nos percatamos de una particular piedra que en un viaje anterior me parece que la llegué a filmar, pero no la llegamos a poner o la tenía ahí. Y bueno, hicimos una nota de Ollantaytambo hace tanto tiempo, llegamos a 1 millón de vistas o un poco más. Pero resulta curiosa esta piedra porque da la impresión de que fuera como una especie de ya testimonio de algo más, ¿no? De algún tipo de uso de herramientas. Vamos a verla ahora. Acá vemos otro asiento, una especie de sillería inca. El juego de luces y sombras que provoca y genera es realmente intrigante. Muy bien amigos, ahora vamos en búsqueda de otro tipo de roca muy interesante, donde se pueden ver plasmadas como una especie de huellas que nos hacen acordar a otras estructuras también que hay en Bolivia, por ejemplo, y en otras partes del mundo, pero que nos hablan de una plasticidad de la piedra y que ha sido trabajada con tecnología. Así que vamos para ese lugar. Muy bien amigos, hemos llegado entonces a la roca donde estarían plasmadas estas huellas de plastilina. Pero antes, justamente a un costado, ahora la vamos a ver, pero a un costado también podemos apreciar, esto es también muy importante, miren esa roca grande. Esa roca grande que no quiso ser removida por los incas, que más modernos, digamos, más próximos a nosotros, y que en torno a ella habrían construido toda esta andenería. Entonces nos damos cuenta cómo hay un respeto hacia estas rocas de los Hanan, ¿no? Del Hanan Pacha. Y ahora podemos ver aquí, ya en este sector, esta especie de plataforma de roca que tiene dos procesos. Si ustedes se dan cuenta, vamos a acercarnos, podría tratarse, como dicen, ¿no?, de la prueba del uso de una antigua máquina, de una antigua tecnología. Pero ustedes vean cómo un lado de la piedra está completamente erosionado. Vamos a acercarnos. Es un poco más tosco el trabajo, o está erosionado por la lluvia, lógico, le ha crecido naturaleza. La roca también debe haber cambiado su tonalidad. Vemos también aquí este tipo de perforaciones en la parte superior. También notamos, lógicamente, extracción. Y ya se empieza a poner aquí extraña la cosa en este sector. Miren aquí. Se empieza a poner extraño. Hay como una especie de cuadrados, como que hubieran extraído quirúrgicamente esto. Ahí también. Y si se dan cuenta, la roca es lisa. Bueno, no se puede tocar la roca por respeto, pero se ve, ¿no? Al tacto se ve que la roca es lisa. Vamos a ir por este sector. Muy bien. Aquí entonces podemos apreciar. Ahí podemos apreciar entonces cómo esta parte, exactamente esta parte, se ve un poco incluso nueva. Se ve como que hubiera resistido mejor el tiempo, mucho más lisa, como que le hubieran vaciado algún tipo de producto. Y podemos ver tres espatulados, ¿no? Y esto rápidamente nos trae a la mente este tipo de relatos del señor Jesús Gamarra, que nos dice que en un momento la roca ha sido blanda. Llamémoslo que en algún momento de la historia estas rocas han tenido otra densidad, o simplemente estas rocas han pasado por un proceso que las volvió blandas.
Ahora, es cierto, ¿no? De que se está explicando estas hipótesis como el superconcreto andino, de que hacían una especie de cemento, ¿no? Podría ser. Pero también se puede apreciar que hay como un vitrificado. O sea, no solamente es hacer la estructura como tipo cemento, sino hay un vitrificado, también hay más procesos. También podemos ver corte y raspones de herramienta, y también han desplazado los incas tonelajes. Entonces, no se puede, según lo que estamos viendo in situ, responder todas las preguntas con una misma respuesta. Creo que cada etapa de los incas ha tenido su propia tecnología y su propio momento, y incluso en determinadas piedras han existido diferentes tipos de técnicas. En una misma piedra, diferentes tipos de técnicas. Entonces, bueno, esto sigue siendo para nosotros realmente un verdadero enigma. Y acá vemos claramente dos tiempos, ¿no? El tiempo de la andenería moderna, un poco más rústica, y cómo está al costado de este tipo de trabajo, ¿no? Tan perfecto y que a la fecha parece tan moderno. Muy bien, amigos, si ustedes quieren visitar entonces la piedra máquina, digámosle, de Ollantaytambo, lo que tienen que hacer es dirigirse hacia la zona de terrazas, la segunda, luego caminar, ascender por estas pequeñas gradas, y en corto tiempo la van a tener frente a ustedes. Hemos llegado. Aquí vamos a apreciar otro espatulado. Estas sí parecen realmente espatulados artificiales, tiene toda la pinta. Ahí está el espatulado. Muy finamente ese detalle. Aquí también vamos a encontrar rocas megalíticas impresionantes por todo este jardín, que probablemente han sido encontradas en diferentes puntos. También en el camino vamos a encontrar rocas, se puede decir, abandonadas, y este tipo de rocas que tienen mucha semejanza con la cultura tiahuanaco, también con otros cortes que hemos visto en las estructuras más antiguas, también como el Coricancha, ¿no? Aquí tenemos algunos dinteles caídos, y esta roca que realmente muy parecida también a la puerta, algunas partes del Coricancha que tienen este aspecto, como hemos visto también con Rumi, este aspecto robótico, ¿no? Y ahora me doy cuenta en este viaje que cada vez que las vemos, nosotros somos apasionados de las rocas, cada día se ven mucho más modernas. Notemos la gran similitud en el manejo de la técnica perdida, en obras que van desde Egipto, Japón, Alemania, Italia y por supuesto el Perú. Sin embargo, el 80% de la obra megalítica la encontraremos en el Cusco, en el corazón del Tahuantinsuyo. Aquí se asentaron también los grandes arquitectos de eones pasados, donde se reconocieron como herederos los incas postreros y quienes repoblaron el mundo después del antiguo apocalipsis. Otro enigma global es la ausencia de herramientas que justifiquen la evidencia arquitectónica. Es curioso que se traten de explicar estos grandes trabajos de arquitectura megalítica y sin embargo en las exploraciones las herramientas que se han encontrado de cobre hacen imposible el corte perfecto que podemos apreciar en la ciudadela, a menos que el oro, el cobre y las aleaciones hayan sido utilizados pero junto a otros procesos. La idea de que utilizaron la supresión de la gravedad con alguna tecnología desconocida siempre se ha
hecho presente a través de las leyendas antiguas. Recordemos el poderoso regalo de Inti, el Tupayauri de oro a Manco Cápac, con el cual se guió hasta el Cusco, según la tradición aymara. Se dice además que poseía algunas capacidades extraordinarias. Ahí están los dichos que los incas ordenaban a las piedras moverse por sí solas. Así también lo propone el investigador Jesús Gamarra al mencionar en su cosmogonía de los tres mundos que la Tierra, al encontrarse en otra órbita celeste, originó un comportamiento único en las piedras. Estas, al poseer una densidad menor, hubiesen sido fáciles de transportar. Al ser tan ligeras y moldeables, se las podría haber llevado por los aires o cargadas tal vez con una facilidad mágica. La antigua y actual población civil se halla asentada al pie de una montaña rocosa llamada Pincuyuna. Desde dicha población se puede observar fácilmente el perfil del rostro severo y enigmático esculpido en piedra del legendario dios peregrino y fundador, Tunupa. Este posee una frondosa barba y un gorro de estilo wari, llamado chucu, y porta en las espaldas una carga tal y como lo hacen los andinos actuales para identificar con mayor claridad a Tunupa. Es muy conveniente situarse en la Plaza Mayor de Ollantaytambo. De igual modo, se le considera el dios precursor y civilizador del imperio de los incas, quien otorga grandes favores y es muy obsequioso. Según Santa Cruz Pachacuti, Tunupa estuvo en Ollantaytambo. Lo describe como un hombre con luenga barba, vestido con una túnica, portando un cayado, llevando en su mano un libro, con don de lenguas. Va predicando más o menos el evangelio, con sentido de culpa y de pecado, y en campaña contra los ídolos. El personaje predicaba los 7 preceptos. Precisa que Tunupa hablaba todas las lenguas mejor que los naturales, pero no fue oído. El cayado y el libro fueron escarnecidos por los hombres, castigándolos Tunupa por desoír su palabra. En un pasaje culminante, Tunupa desata la ira celeste sobre los hombres incrédulos, pero el curaca Aputambo le presta oídos y atiende su razonamiento con amor, y como premio a la virtud del mismo, al nacer el epónimo Manco, hijo del buen curaca, el cayado del predicador se torna en bastón de oro y es obsequiado por Tunupa. Será de ahora en adelante el Tupayauri, insignia real o cetro del primer inca Manco Cápac, que le servirá para destruir una huaca de piedra. Con este hecho quedará prefigurada la iconoclastía con que Santa Cruz Pachacútec atribuye a la mayoría de incas. ¿Pero acaso el Tupayauri es un legado tecnológico? Según las crónicas y las tradiciones, los incas poseían un báculo sagrado o bastón de oro que era capaz de suprimir la gravedad. El panorama debía haber sido fantástico, las piedras trasladándose solas, flotando con el poder de la cuña dorada, arma sagrada que podía cortar y soldar las piedras. Según una antigua tradición de Chumbivilcas, el inca Manco Cápac, luego de una intensa batalla contra algunos dioses, se dirige hacia el Cusco y en Tahuay se arrodilla el inca en Conquerina, donde quedan sus huellas. De allí lanza una barreta de oro y pide a Dios diciendo: donde llegue esta barreta se formará un pueblo. Llega la barreta donde está la catedral del Cusco y él exclama: este será el Josjo. Vuelve a Alja, Victoria, y dispone que otras piedras vayan al Cusco. Una de ellas está en Hatun Rumilloc, actual Palacio Arzobispal, y otra en la Catedral del Cusco. Aquí vemos el poder del Tupayauri, o el mismo poder del mago inca. La barreta vuela y es capaz de encontrar el mejor lugar del Tahuantinsuyo para allí fundar el Josjo. No solo eso, con esta leyenda se afirma que las piedras no son oriundas de ese lugar y que literalmente llegaron volando. En otras tradiciones del centro del Perú, el Tupayauri de oro tiene la capacidad de derretir y catalizar la piedra. Incluso es capaz de petrificar seres vivientes orgánicos. Sin duda, una propiedad tecnológica a esta reliquia mística. Aún nuestra civilización moderna no ha descubierto un arma de esas características, ¿o sí?
Se cree que existen ciertos petroglifos en el sector de Incamisana, pero estos no serían nada menos que la antigua escritura paleolítica realizada por las primeras civilizaciones que poblaron el mundo. Nuevamente, nuestros relojes de la evolución y poblamiento de América están desajustados. Conviene retroceder aún más la presencia del hombre andino en América.